Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con España, donde el Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, una ley que previamente había sido rechazada por el Senado. Vamos con el informe. El gobierno español y las fuerzas parlamentarias que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez aprobaron definitivamente la ley de amnistía, que anula los delitos relacionados con el proceso independentista catalán desde el 1 de noviembre del 2011 hasta el 13 de noviembre del 2023. La polémica ley fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra, superando por 2 votos la mayoría absoluta. Con esta disposición, el Ejecutivo espera asegurar la permanencia de Sánchez en la Moncloa con el cuestionado apoyo del independentismo catalán. Sin embargo, la implementación de la ley ahora está en manos de la justicia, a la cual los opositores del gobierno ya han criticado, anticipando una dura batalla judicial y política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la ley y calificó a Sánchez de cobarde por ausentarse de la votación. Además, acusó al gobierno de corrupción política y de intercambiar poder por impunidad y privilegios. Feijóo también cuestionó la falta de ética de Sánchez y pidió a los diputados del PSOE a votar en contra de la amnistía por dignidad, recordándoles que antes de las elecciones del 23 de julio del 2023 se oponían a ella. La polémica ley de amnistía es una iniciativa que perdona los delitos de aquellos que participaron en el fallido intento separatista de Cataluña. Esta iniciativa fue impulsada por el presidente del gobierno español y el PSOE en acuerdo con los partidos independentistas catalanes, con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. Bueno, este jueves 30 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados la llamada Ley de Amnistía, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Ha sido aprobada por 177 votos a favor contra 172 votos en contra. Tan solo una diferencia de 5 votos y tan solo por 2 votos han sobrepasado la mayoría absoluta. Ahora bien, esta norma ha seguido un largo camino. Inicialmente, el 30 de enero de este año fue rechazada por el Congreso de los Diputados, curiosamente con los votos de Junts per Catalunya, en vista de que este partido, que es liderado por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, quería que se incorpore en esta norma el delito de terrorismo. Tras el estallido del caso Koldo, Pedro Sánchez transó y bueno, la norma fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 14 de marzo. Pasó al Senado, donde fue rechazada el 15 de mayo y finalmente regresó al Congreso de los Diputados, donde ha sido finalmente aprobada. ¿Qué organizaciones políticas, qué partidos estuvieron a favor? Bueno, para empezar, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido oficialista, el partido liderado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También estuvieron a favor los aliados dentro del gobierno de Pedro Sánchez, que son Sumar, este partido de extrema izquierda liderado por Yolanda Díaz. Además, a favor votaron, cómo no, los independentistas catalanes de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. Asimismo, estuvieron a favor los miembros del Bloque Nacionalista Gallego, 4 diputados de Podemos, una se ausentó por temas personales y además estuvo a favor José Luis Ábalos, quien fue expulsado recientemente, bueno, hace unos meses, del PSOE a raíz del caso Koldo, esta trama de corrupción por el cobro ilegal de comisiones por la venta, la compra millonaria de mascarillas durante la pandemia, que ha involucrado a bastantes personajes importantes del PSOE y que ha conducido finalmente a que Pedro Sánchez, para mantener su respaldo en el Parlamento, se decida a apoyar esta norma. En contra votaron, por supuesto, el Partido Popular, actualmente liderado por Alberto Núñez Feijóo, el partido Vox, que es el partido más frontal con la izquierda radical española, liderado por Santiago Abascal, y los diputados de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que son partidos que tienen solamente cada uno un diputado. ¿Qué periodo cubre esta norma? Esta amnistía busca
liberar de responsabilidad penal y administrativa a quienes participaron en los intentos ilegales de independizar Cataluña entre el 1 de noviembre del 2014 y el 9 de noviembre del 2023. Esto es un periodo largo que cumple varios episodios en el denominado proceso. Es decir, el proceso es como se llama en España al intento de proceso largo de tratar de independizar inconstitucionalmente a Cataluña. ¿Qué sucedió entre estos años? El 1 de noviembre del 2014 es una fecha cercana al 9. El día 9 de ese mes, de aquel año, se realizó el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña, una consulta popular realizada durante el gobierno de Artur Mas, quien en ese entonces era presidente de la Generalitat de Cataluña. Participó muy poca gente, un 30% de electores en Cataluña participaron y de este porcentaje la mayoría votó por el sí es sí. Consulta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Sí. ¿Y quiere que sea un Estado independiente? También sí. Ahí hubo una mayoría abrumadora, pero del porcentaje de quienes votaron no representaban más que el 30% de los electores catalanes. No hay que confundir este referéndum con el que se realizó el 1 de octubre del año 2017 durante el gobierno de Carles Puigdemont, que ha sido un evento que tuvo aún más repercusión y mayores implicancias en este intento de independizar Cataluña. El periodo de amnistía se cierra, digamos las fechas que cubre, acaban el 9 de noviembre del año pasado, fecha en que el PSOE suscribió su pacto de un acuerdo con los independentistas catalanes a fin de mantener a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Por otra parte, tenemos que esta norma, ¿a cuántas personas lograría liberar de responsabilidad penal y administrativa? Recientemente, hace no mucho, el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, señaló que se beneficiarían unas 372 personas. Sin embargo, Junts per Catalunya habla de unas 1.500 personas beneficiadas por este proceso de independencia, de amnistía. Y se verían liberados, se incluyen los siguientes delitos: malversación de fondos, desobediencia contra la autoridad, desórdenes públicos y el llamado terrorismo de baja intensidad, un concepto bastante controvertido que ha generado muchas críticas en cuanto a esta norma. Se trata de casi 9 años para liberar a personas vinculadas con el proceso entre el 2014 y el 2023. Ahora bien, recordemos que también se incluye, además del referéndum del 2017, el denominado Tsunami Democratic, que fueron un conjunto de manifestaciones violentas a raíz de la sentencia contra líderes del proceso en el 2019. En estos episodios, durante este contexto, se atacó el aeropuerto de Cataluña, lo cual, de acuerdo con la legislación penal española, califica como terrorismo. Por eso la importancia de incorporar el terrorismo dentro de la ley de amnistía. Ahora bien, a pesar de este logro, con ayuda del partido oficialista, el PSOE, Junts per Catalunya se habría burlado de Pedro Sánchez, como veremos a continuación. Antes de eso, hay que tener presente que Pedro Sánchez fue variando su postura política con relación al independentismo catalán. Inicialmente, cuando llega al poder en el 2018, señalaba que una amnistía era inconstitucional. Pero en el 2023, para lograr este pacto de investidura ya señalado, pasó su discurso a señalar que era perfectamente constitucional, pero con líneas rojas que no se debían pasar. En febrero de este año estalló el caso Koldo, este caso de corrupción que involucra a importantes personajes del PSOE y también estallaron las acusaciones contra la esposa de Pedro Sánchez, y finalmente él olvidó estas líneas rojas y siguió
adecuó al gusto de los independentistas catalanes la ley de amnistía. Finalmente se ha aprobado y veamos el siguiente video. No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Ni amnistía ni nada de eso. No han tenido amnistía. No la habrá primero por convicción personal y política. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Y si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Mr. Sanchez, you cannot promise not to give an amnesty until 3 days before the elections and then you give it. You cannot be in power for 5 years saying that an amnesty is not constitutional and then you do it. Bueno, este video podría parecer de la oposición, del PP o de Vox. Sin embargo, este video es de Junts per Catalunya, quienes resaltan los cambios de postura política que ha tenido Pedro Sánchez y reivindican la intransigencia que tuvieron inicialmente con relación a esta norma, oponiéndose a que se aprobara si es que no se incorporaba el delito de terrorismo. Ahora veamos las declaraciones de Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, al respecto. Han insultado, amenazado, perseguido y demonizado al presidente Carles Puigdemont. Han dicho que no se podía negociar con él. Y hoy le necesitan. Hoy negocian porque lo hemos forzado. Nos dijeron que no habría amnistía y hoy tendremos amnistía porque lo hemos forzado. Y nos dicen que nunca habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quien menos depende. Depende del pueblo de Cataluña. Muchas gracias y viva Cataluña libre. Como se puede apreciar, los separatistas insisten en su idea de independizar Cataluña, con lo cual esta medida, esta norma, no está sirviendo para generar estabilidad en el país, sino que va a incrementar la polarización en vista de que incentiva a los independentistas. Con relación a la independencia y a la ley de amnistía, diversas instituciones públicas se han posicionado en contra, principalmente instituciones relacionadas con el sistema de justicia de España. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial de España ha calificado la ley de amnistía de inadmisible injerencia en la independencia judicial y flagrante atentado contra la separación de poderes. También se ha pronunciado en contra el Consejo Fiscal, que es el segundo mayor órgano de la Fiscalía Española, después del Fiscal General, quienes han señalado, los integrantes de este órgano, que un análisis mínimamente razonable y objetivo permite llegar a la conclusión de que una amnistía implica un sacrificio desproporcionado de pilares fundamentales del Estado de Derecho para obtener un supuesto beneficio de dudosa consecución, como es la convivencia y la pacificación. Además, se han pronunciado en contra varios colegios de abogados e instituciones académicas del mundo jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tener bastante peso en lo que pueda continuar si es que se presenta un recurso denominado cuestión prejudicial. Este recurso lo presentan los tribunales nacionales de los estados pertenecientes a la Unión Europea y su finalidad es lograr la aplicación efectiva y homogénea del derecho dentro de la Unión Europea para evitar interpretaciones divergentes. Además de esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una importante líder del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que los gobiernos autónomos liderados por el Partido Popular van a presentar acciones de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Veamos sus declaraciones. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo, llevamos ya tiempo de todas formas hablándolo, trabajándolo, viéndolo, primero en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho, porque nosotros como representantes del Estado no podemos permitir que se rompa, que primero que se crea un estado de privilegios para unos dirigentes, ni tampoco que haya comunidades autónomas y dirigentes que no sean sometidos a la ley. Por muchos motivos y por el daño que hace a España entera, los presidentes autonómicos, bajo la iniciativa de Núñez Feijóo,
Bueno, la última amnistía que se dio en España fue en el año 1977, en el contexto de la transición española, que se da, pues, es este periodo luego de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 hasta, pues, la suscripción de la actual Constitución de España en 1978 y el regreso a la democracia. En ese contexto, pues, se suscribe una constitución y previamente se lleva a cabo una amnistía para, pues, sanar las heridas luego de una guerra civil que se dio entre el 36 y el 39 y una larga dictadura de 36 años. Un contexto completamente diferente al que hoy vive España. Un contexto en el que en ese entonces se logró consensos y buscar, pues, la armonización de alguna manera de la política española, todo lo contrario a lo que actualmente viene generando Pedro Sánchez, quien no está ocasionando más que polarización en su país con el fin de contentar a sus aliados políticos como única forma de mantenerse más tiempo en el poder ante bastantes y graves acusaciones de corrupción contra importantes miembros de su partido y contra su esposa. Vamos ahora a una pausa y continuamos con España. En vista de que ha causado ha sido escandaloso el hecho de que trascendiera que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se encuentra imputada por los delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios, cuando lo que se señalaba era que simplemente se habían abierto un procedimiento de análisis previo, pues, para determinar si es que se le imputaba o no.